fuera de aquí, y no quiero volver a verte rondando esta casa jamás. El grito retumbó entre los ventanales de la mansión revestida en mármol. Todos los presentes, vestidos con trajes oscuros, se quedaron en silencio. Era el velorio del patriarca Germán Almenara, uno de los hombres más ricos del país. El jardín trasero estaba decorado con flores blancas y sillas doradas. Una cámara de televisión transmitía en vivo para la prensa. Todo era perfección, hasta que la voz de la señora Regina Almenara rompió la armonía como un cuchillo afilado. La mujer señalaba con desprecio a una figura solitaria. Carmen Mendoza, una trabajadora negra, delgada, con un uniforme sobrio de limpieza. Tenía los ojos bajos, pero su espalda erguida. No dijo una sola palabra. No hizo un solo gesto. Solo sostuvo el silencio con dignidad. ¿Quién te dio permiso para entrar a esta ceremonia privada? Tú no eres familia. Ni siquiera eres empleada de esta casa ya. ¡Fuera!, insistió Regina con una mueca teatral. Los camarógrafos bajaron sus cámaras por respeto, pero algunos teléfonos móviles ya grababan en las sombras. Carmen, sin protestar, giró lentamente y caminó hacia el portón principal de la mansión. Sus pasos eran firmes. No se detuvo ni cuando una lágrima solitaria cayó por su mejilla. En el fondo del salón, un hombre mayor con bastón observaba en silencio. Era Tomás, el mayordomo más antiguo de la familia, quien apretó los labios y murmuró apenas audible: «Algún día tendrán que escucharla». Carmen caminó hasta la parada de autobuses con el corazón pesado, pero el rostro sereno. Su madre siempre le enseñó que la dignidad no se negocia. Había trabajado durante 7 años en la mansión Almenara, nunca como parte del personal visible, siempre en los rincones, lavando la ropa, limpiando las vitrinas, cuidando las flores que nadie miraba. El señor Germán, el patriarca recién fallecido, había sido el único que alguna vez le habló con respeto. Y más de una vez, incluso en secreto, le pidió ayuda para cosas que no confiaba a nadie más. Recordó el día en que él le entregó una caja pequeña, lacrada. Si algún día muero en circunstancias extrañas, o si mi familia intenta borrar partes de mi historia, quiero que abras esto. Pero solo cuando llegue el momento adecuado, y no antes. Ella había escondido la caja en lo más profundo de su modesto ropero. Nunca la abrió, nunca la mencionó. Hasta ese día. Al llegar a su pequeño departamento en Villa Esperanza, Carmen se quitó el uniforme, se lavó las manos con jabón barato y respiró hondo. Abrió el ropero. Ahí estaba, la caja. La madera estaba un poco desgastada, pero el sello seguía intacto. Lo rompió con delicadeza. Dentro había una carta escrita a mano con tinta negra, un anillo antiguo y un sobre cerrado con el membrete del Banco Central. También una copia de un testamento, firmada y registrada, con fecha del año pasado. Carmen se sentó. Sintió que el aire se le escapaba. La carta decía: «Querida Carmen, si estás leyendo esto es porque he partido, y probablemente mi familia te ha tratado con la misma indiferencia que durante años mostraron hacia mí, cuando empecé a pensar por mí mismo. Pero tú fuiste más que una empleada. Fuiste mi única confidente en esta casa llena de apariencias. Lo que ellos no saben, lo que nunca aceptarán, es que tú eres mi hija, nacida de una historia que preferí guardar en silencio para protegerte. Pero ya no más». Sus manos temblaban. Las palabras ardían en su pecho. No podía respirar bien. Adjunto a esta carta hay pruebas. El resultado de una prueba de ADN, un anillo familiar, idéntico al que lleva mi hijo mayor, y un nuevo testamento en el que dejo el 30% de mis acciones a tu nombre. No quiero que lo uses para destruir a nadie, solo para ocupar el lugar que mereces, con respeto, con elegancia y sobre todo con verdad. Germán. Carmen cerró los ojos. El silencio del departamento era espeso. Durante 42 años había vivido sin saber quién era. O peor, creyendo que no importaba. Ahora esa verdad amenazaba con cambiar todo. No por codicia, no por venganza, sino por justicia. Al día siguiente, Carmen se dirigió al banco donde el testamento estaba registrado. El notario la recibió con cautela.
¿Usted dice ser hija del señor Germán Almenara? Ella entregó la carta, el testamento, el anillo y, por último, el sobre sellado con el membrete del banco. El hombre lo abrió, leyó los documentos y palideció. Esto es real. Lo sé. ¿Quiere iniciar un proceso legal? Carmen negó suavemente con la cabeza. No todavía. Quiero hacerlo de otro modo. 3 semanas después, la familia Almenara organizó una gran ceremonia en el salón principal del Club El Mirador. Sería la lectura oficial del testamento. La prensa estaba invitada. Los abogados, los herederos, todo parecía preparado para una celebración más del linaje Almenara, hasta que, sin que nadie la esperara, Carmen cruzó las puertas del salón. Iba vestida con un sencillo vestido negro, sin joyas. Llevaba solo una carpeta en la mano. Caminó hasta el centro del salón y pidió el micrófono. Los murmullos crecieron. ¿Quién le permitió entrar?, vociferó Regina. Pero el abogado del patriarca se puso de pie. Señora, ella tiene derecho a hablar. Todos se quedaron en silencio. Carmen miró a los ojos a cada uno de los presentes. Su voz era firme, su tono, pausado. No vine a reclamar nada. Vine a contar una historia que todos aquí prefirieron ignorar. Una historia de silencio, de amor escondido y de una verdad que, aunque oculta, nunca murió. Los ojos de todos estaban puestos sobre ella. Carmen sostenía la carpeta con ambas manos, como si cargara años de historia comprimidos en unas pocas páginas. Mi nombre es Carmen Mendoza. Fui trabajadora doméstica en la casa Almenara durante 7 años. Nadie me miró 2 veces. Nadie preguntó mi historia. Pero hubo una persona que sí lo hizo. El hombre que muchos de ustedes están aquí para honrar, ya lo había hecho mucho antes. En silencio, en privado, sin buscar cámaras. La tensión en el salón era densa. Algunos ya empezaban a revisar sus teléfonos. Otros miraban hacia la salida incómodos. Pero Carmen no se detuvo. No vengo a pedir compasión. Vengo a presentar hechos. Esta es una copia del testamento actualizado del señor Germán Almenara, con fecha registrada y validada. En él se reconoce la existencia de una hija no oficial. Una hija que no nació del matrimonio, pero que lleva en las venas la misma sangre que muchos de ustedes. Una exclamación ahogada emergió del fondo. Era Hernán, el hijo mayor, que se puso de pie. «Esto es absurdo, una farsa. Mi padre jamás...» Pero no pudo terminar. El abogado del patriarca se levantó de nuevo, levantando una hoja con firma notarial. «Tengo aquí la validación legal. He revisado estos documentos en presencia de testigos. Son auténticos». Regina se llevó una mano al pecho. Parecía a punto de desmayarse. Carmen entonces sacó el anillo de su carpeta. «Este anillo es una réplica exacta del que porta el señor Hernán. Fue entregado por el propio Germán en mano, junto a esta carta». Ella la mostró sin leerla, por respeto a la intimidad del mensaje. «No busco su aprobación, ni su cariño. Solo vine a contar la verdad y a honrar a quien me pidió que no me escondiera más». Silencio. Un silencio largo, incómodo, que solo fue roto por los flashes de las cámaras. Esa noche, Carmen regresó a casa sin decir una palabra. Cerró la puerta, apagó el celular y se sentó en la cama, mirando por la ventana el cielo de la ciudad. No se sentía victoriosa, tampoco derrotada. Se sentía libre. Por primera vez en su vida, no tenía que fingir que no existía. En los días siguientes, los medios explotaron con la historia. Hija no reconocida de Germán Almenara rompe el silencio. La verdad detrás del imperio Almenara, de empleada doméstica a heredera legítima. Pero Carmen no dio entrevistas, solo hizo una cosa. Pidió una reunión privada con la junta directiva de la Fundación Almenara, creada por el patriarca años atrás para fomentar la educación de jóvenes en riesgo social. Allí, frente a rostros fríos y desconfiados, ella dijo: «No quiero ocupar ninguna mansión. No quiero un yate ni una cuenta de lujo. Pero sí quiero lo que me corresponde por derecho, y deseo destinar todo a una nueva rama de la fundación, una que lleve el nombre de mi madre, Elena Mendoza, y que apoye exclusivamente a mujeres trabajadoras,
madres solteras y empleadas invisibles que luchan en silencio todos los días para que el mundo rico funcione. El presidente de la fundación parpadeó. No esperaba eso. No, ¿quiere quedarse con los bienes? No vine por bienes, vine por memoria. Una semana después, en una conferencia de prensa organizada por la propia fundación, Carmen fue presentada oficialmente como heredera parcial del legado Almenara y directora honoraria del nuevo programa Elena Mendoza. Vestía un traje sobrio, sin marcas. Había recogido su cabello rizado con una pinza de madera. Habló solo unos minutos. No siempre hace falta gritar para que te escuchen. A veces basta con resistir sin perder la voz interna. Yo no crecí entre mármoles ni tenedores de plata. Crecí viendo a mi madre fregar suelos con dignidad. Y hoy en su nombre acepto esta misión no como revancha, sino como continuidad, porque la justicia no siempre se parece al castigo. A veces se parece a la reparación. Una mujer en la primera fila empezó a aplaudir. Luego otra. Luego todo el auditorio. Pero la historia no terminó ahí. Regina Almenara, humillada públicamente, intentó presentar una demanda. Alegó falsedad de documentos. Dijo que su marido había sido manipulado por la empleada. Fue entonces cuando intervino alguien inesperado, Tomás, el mayordomo anciano. Se presentó voluntariamente ante el tribunal con un video grabado por el propio Germán meses antes de su muerte. En él, el patriarca hablaba con voz clara: «Si estás viendo esto, es porque me he ido. Y quizá alguien está intentando borrar lo que escribí. Por eso grabo este mensaje. Carmen Mendoza es mi hija. No lo dije en vida porque sabía lo que implicaría, pero es la verdad. La única persona en esta casa que alguna vez me miró a los ojos sin miedo. Y por eso merece algo mejor que el olvido». El juez no necesitó más pruebas. La demanda fue rechazada. Carmen quedó legalmente reconocida como parte de la familia. Pero ella no asistió a la audiencia. Estaba en una escuela de costura en Villa Esperanza, entregando becas a mujeres que, como su madre, habían sido ignoradas por el sistema durante décadas. Un día, muchos meses después, recibió una invitación formal. La familia Almenara inauguraría un ala nueva en el Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad, con el nombre del patriarca. Querían que ella asistiera. No respondió de inmediato, pero el día del evento apareció. Vestía un vestido rojo sencillo, como una flor entre mármol. Los asistentes la miraron sorprendidos. «Tú eres Carmen, Carmen Mendoza, hija del hombre al que hoy todos vinieron a recordar». Los reporteros la rodearon, pero ella solo dijo una frase antes de entrar. «No venimos de lugares oscuros, solo de lugares donde nunca quisieron encender la luz». El ala recién inaugurada del museo era un homenaje visual al legado de Germán Almenara. Había retratos, esculturas abstractas y fotografías en blanco y negro que capturaban su vida pública. Pero entre todos los rostros exhibidos, ninguno mostraba su rostro más humano. Ninguno hablaba del hombre que en sus últimos años había escrito cartas a escondidas, grabado confesiones en video y sostenido la mano de una trabajadora silenciosa en las noches de insomnio. Carmen caminó por los pasillos del museo con paso sereno. No buscaba protagonismo. Su presencia, sin embargo, bastaba para cambiar el tono de la velada. La prensa no insistió. Las cámaras bajaron. Y en ese raro silencio entre la multitud, una niña pequeña se le acercó. «¿Tú eres la hija del señor Almenara?», preguntó con ojos curiosos. Carmen se agachó a su altura y sonrió con ternura. «Sí, lo soy. ¿Y tú cómo te llamas?» «Isabela. Mi mamá trabaja limpiando en la casa de unos señores grandes. Ella dice que tú eres un ejemplo para todas nosotras». Carmen contuvo las lágrimas. Se quitó el broche de su vestido, un pequeño símbolo con las iniciales EM, y lo colocó en el bolsillo de la niña. «Tu mamá tiene razón, y tú también serás un ejemplo, si nunca olvidas quién eres». A partir de ese día, la figura de Carmen dejó de ser un escándalo para convertirse en símbolo, no por sus declaraciones, que eran pocas, sino por sus acciones.
Visitaba escuelas públicas con su nombre en la lista de donantes anónimos. Coordinaba grupos de lectura con mujeres mayores que nunca aprendieron a escribir. Financiaba becas para jóvenes afrodescendientes que deseaban estudiar derecho, arquitectura, traducción. Y cada vez que alguien le preguntaba por qué no aprovechaba su fortuna para vivir en Europa o viajar por el mundo, respondía con la misma calma: porque todavía hay demasiado que reparar aquí. Pero la familia Almenara no estaba del todo en paz. Hernán, el hijo mayor, no lograba aceptar la idea de compartir el apellido. Aunque el testamento era legal, aunque la sociedad ya lo había asumido, él seguía sintiendo que su trono había sido mancillado. Cierta tarde, pidió una reunión con Carmen. Se vieron en la biblioteca de la fundación. «No vengo a pelear», dijo él cruzando los brazos. «Me alegra escucharlo, pero necesito entenderlo. ¿Por qué tú? ¿Por qué ahora? ¿Por qué él nunca nos dijo nada?» Carmen lo miró. No había rencor en su voz, solo cansancio. «Tal vez porque sabía que ustedes nunca quisieron mirar hacia abajo, y yo, en cambio, nunca dejé de mirar hacia arriba». En silencio, sin odio. Hernán bajó la mirada. «¿Qué quieres de nosotros?» «Nada. Ya lo tengo todo. Mi verdad». Esa conversación no cambió todo, pero cambió algo. Un mes después, Hernán apareció sin avisar en una de las escuelas apoyadas por el programa Elena Mendoza. Observó una clase, escuchó a una joven hablar sobre justicia social y por primera vez firmó un cheque a nombre del programa, sin cámaras, sin discursos. Carmen recibió la noticia con una sonrisa discreta. Sabía que la justicia más profunda no se imponía. Se despertaba. Con el paso de los años, Carmen escribió un libro, no sobre su historia personal, sino sobre la memoria de las personas invisibles. Se titulaba La otra puerta, historias de quienes siempre entraron por detrás. El prólogo decía: «No todas las familias se encuentran en la cuna. Algunas se descubren en los márgenes, en los silencios. Esta no es una historia de venganza, es una historia de pertenencia, porque hay herencias que no se miden en dinero, sino en coraje, y hay nombres que no se reclaman por ambición, sino por dignidad». El libro fue distribuido gratuitamente en todas las bibliotecas públicas del país. Una noche, Carmen fue invitada a un evento privado en la Universidad Nacional. Recibiría un reconocimiento por su labor social. El salón estaba lleno. Al terminar el acto, se acercó una mujer anciana vestida con un abrigo gris y una mirada llena de historias. «Yo trabajé con tu madre, hace muchos años. Nos reíamos mucho limpiando pisos. Ella solía decir: mi hija será más que esto, aunque nadie lo vea todavía». Carmen tomó las manos de la mujer y las besó suavemente. «Gracias por recordármela». Cuando cumplió 50 años, Carmen decidió visitar la tumba de Germán por primera vez. Llevó una flor blanca y una carta. Se arrodilló con respeto. «No viniste a buscarme mientras vivías, pero dejaste puertas abiertas, y yo caminé por ellas, no para convertirme en lo que esperabas, sino para vivir lo que soy. Gracias por no haberme negado al final». Dejó la carta junto a la piedra. Una ráfaga de viento agitó su cabello, y por un instante, el mundo pareció en paz. La vida de Carmen no se volvió más fácil, pero sí se volvió más verdadera. Con el tiempo, aprendió a caminar entre salones de mármol y callejones de tierra con la misma calma. Su rostro se volvió conocido, pero nunca fue una celebridad. Su historia se convirtió en referencia, pero ella seguía viajando en transporte público y tomando café en la misma panadería del barrio. Un día, mientras regresaba de una conferencia sobre desigualdad estructural, una joven periodista la detuvo. «¿Cómo hace para no odiar a quienes la despreciaron?». Carmen sonrió con los ojos. «Porque el odio es otra forma de cadena, y yo nací para liberar». Los años pasaban, pero su misión no cambiaba. En un evento de la fundación, una joven oradora presentó los resultados de un nuevo programa de becas y concluyó diciendo: «Esta iniciativa existe porque alguien no gritó, pero actuó, porque alguien fue expulsada de una mansión, pero no de la historia.
Gracias, Carmen Mendoza, por enseñarnos que el silencio también puede escribir revoluciones. El aplauso fue largo. Ella simplemente se levantó, agradeció con la cabeza y se sentó otra vez. Pero la vida tenía un capítulo más por revelar. Una tarde de otoño recibió una carta manuscrita. Provenía de una mujer mayor llamada Teresa Luján. Decía haber trabajado como enfermera en una clínica privada donde, años atrás, Carmen había nacido. Y decía algo más. He guardado un secreto durante décadas. Usted no solo es hija de Germán Almenara, también fue entregada en adopción bajo condiciones que hoy serían ilegales. Su madre biológica no fue una empleada, fue una mujer afrodescendiente con un alto nivel educativo, escritora, activista, fue silenciada por amenazas. Y yo ayudé a callar. Carmen sintió un estremecimiento. Junto a la carta había una fotografía antigua. Una mujer de rostro fuerte, con una máquina de escribir y mirada encendida. En el reverso, Elena Mendoza, 1979. La verdad tenía capas más hondas de lo que imaginaba. Carmen no solo era hija de un patriarca millonario, sino también de una mujer brillante, rebelde, desaparecida de los registros. Ese descubrimiento le dolió más que cualquier rechazo, porque comprendió que su madre no fue invisible por elección, fue desaparecida del relato por fuerza. Y entonces tomó una decisión. Organizó una exposición pública en el mismo museo donde antes se había homenajeado a Germán. Esta vez sin mármol, sin esculturas, solo palabras. Titulado Lo que no contaron, el evento reunía escritos, poemas y cartas de mujeres negras invisibilizadas durante los años 70 y 80. En el centro, un panel con el rostro de Elena Mendoza. Durante la apertura, Carmen dijo: por cada historia que sale a la luz, hay cientos que siguen bajo tierra. Hoy no hablo como heredera de un apellido. Hablo como hija de una mujer que usó las palabras como arma, y a quien le arrebataron la voz. Hoy se la devuelvo. Muchos lloraron en silencio. Incluso Hernán Almenara asistió, y al ver el rostro de Elena, dijo en voz baja: ahora entiendo por qué papá nunca habló. Le dio vergüenza tener miedo. Ese mismo año, el Congreso Nacional la invitó para hablar sobre una nueva ley de protección histórica y cultural a mujeres afrodescendientes víctimas del silencio institucional. En su discurso, Carmen no usó papeles, solo miró al frente y dijo: no pedimos permiso para existir, pedimos que nuestra existencia deje de ser negada. El reconocimiento no es un favor, es una deuda. Al salir, un grupo de mujeres la rodeó en la escalinata del Congreso. No le pidieron fotos, solo la abrazaron en silencio. En una entrevista final, ya con el cabello completamente gris y la espalda levemente encorvada, Carmen fue consultada sobre su mayor logro: ¿haber sido reconocida como hija legítima del magnate Germán Almenara? Ella sonrió con ternura, como si aquella pregunta le hablara a una versión más joven de sí misma. No. Mi mayor logro fue que una niña me viera como ejemplo y no como excepción. Un día, ya con más de 60 años, Carmen recibió la visita de Isabela, aquella niña del museo, ahora adulta, con una hija en brazos. Mi mamá murió hace poco, dijo, conteniendo lágrimas. Pero antes de irse, me dijo que te buscara, que te mostrara esto. Le entregó un cuaderno gastado. Dentro, notas de la madre de Isabela, con frases que había escuchado a Carmen en conferencias, en libros, en la televisión. Ella copiaba tus palabras, decía que le daban fuerza. Carmen acarició la cabeza de la bebé y dijo: entonces lo hicimos bien. El nombre de Carmen Mendoza nunca fue parte del árbol genealógico oficial de los Almenara, pero fue grabado en bibliotecas, plazas, fundaciones y, sobre todo, en la memoria viva de quienes nunca tuvieron voz. Al morir, su testamento no dejó casas ni vehículos, solo una carta. No me recuerden por lo que descubrí, sino por lo que devolví. Justicia, aunque tardía, también sana. Y si alguna vez dudan de su valor, recuerden, una puerta cerrada no significa un final. A veces es solo el comienzo de otra entrada. La última vez que Carmen fue vista en público
fue durante la inauguración de una pequeña biblioteca comunitaria en el barrio donde nació. No había cámaras, no había discursos, solo una placa de bronce con una frase grabada: «Aquí también nacen herencias, pero las nuestras se escriben con dignidad». Carmen cortó la cinta con una tijera sencilla, de costurera. Llevaba puesto un pañuelo de lino blanco que perteneció a su madre. Sonrió, saludó a los niños que corrían entre los estantes y luego se sentó en un banco de madera donde se quedó observando el atardecer. Nadie sabía que estaba enferma. El diagnóstico había llegado meses antes, una condición silenciosa, avanzada, irreversible. Carmen decidió no hacer tratamientos prolongados. No quería pasar sus últimos días en hospitales. Quería estar onde sempre esteve, entre a gente invisível. Sus últimos meses fueron discretos. Visitaba proyectos sociales con menos frecuencia, pero nunca dejó de enviar cartas, grabar mensajes breves e incentivar a nuevos líderes. Una noche, le dijo a una amiga cercana: «Me voy tranquila, porque no me voy sola». Y no se refería a familia de sangre ni a herederos legales, se refería a las miles de personas que, gracias a su voz, ya no se sentían desechables. El día que murió, no hubo titulares. Ninguna cadena interrumpió su programación. Pero algo más profundo ocurrió. En decenas de barrios, comunidades y escuelas, mujeres, ancianos y jóvenes se reunieron espontáneamente para recordarla. En la Fundación Elena Mendoza, un grupo de mujeres decidió reunir todas sus frases más conocidas, cartas y discursos, y las imprimieron en pequeños folletos que distribuyeron gratis. Uno de ellos decía: «Si un sistema no puede ver a quien lo sostiene, ese sistema está ciego, y una sociedad que no honra a los pies sobre los que se levanta no merece su altura». En el cementerio modesto donde fue sepultada, no hubo mármol, solo tierra limpia, flores silvestres y una lápida sencilla con 3 líneas: Carmen Mendoza, 1979-2042. La verdad también florece en silencio. Pasaron los años. El mundo cambió lentamente. En algunas universidades, su historia se enseñaba en cursos de ética y justicia social. En otras, fue incluida en antologías sobre mujeres transformadoras del siglo XXI. Pero el cambio más importante no ocurrió en los salones académicos, ocurrió en los gestos cotidianos. Un hotel de lujo, por ejemplo, colocó una placa en su cocina que decía: «Aquí nadie es invisible». Una jueza citó sus palabras al absolver a una empleada acusada injustamente por un ejecutivo arrogante. Una niña escribió un cuento titulado «La hija que entró por la puerta de servicio y salió por la principal». Y en un barrio popular, una adolescente negra, con uniforme escolar y libros bajo el brazo, se detuvo frente a un mural con el rostro de Carmen y murmuró: «Yo también puedo». Regina Almenara murió sin reconciliarse, pero dejó entre sus cosas un recorte de periódico con el rostro de Carmen y una nota escrita a mano. No entendí nada en su momento, pero ahora veo. Ella era más Almenara que todos nosotros. Hernán, en cambio, pasó sus últimos años como voluntario en un centro educativo rural. Nunca se proclamó redimido, solo decía: «Conocí a alguien que me enseñó que el poder no está en el apellido, sino en lo que haces con él». En la sede central de la Fundación, hoy renombrada Instituto Carmen Mendoza, cada nuevo miembro recibe un cuaderno en blanco con esta indicación: «Aquí escribirás tu parte de la historia, que no quede nadie fuera». Y en la entrada principal, grabadas en acero, están las palabras que Carmen pronunció en su primera aparición pública como hija legítima de Germán: «No vine a reclamar nada, vine a contar la verdad», porque en el mundo de los gritos, su voz fue susurro. En el mundo de las mansiones, su presencia fue raíz. Y en el mundo de los herederos, ella fue legado.